Una vez en la vida, el alma entra en un vórtice que lo cambia todo. No lo decides tú, no lo anticipas, no lo controlas. Llega cuando la matriz divina dispone que es tiempo. Y cuando sucede, tu campo energético se vuelca, tu eje interno se reconfigura y nada, absolutamente nada, vuelve a sentirse igual. No es una etapa, no es un problema emocional. Es un evento sagrado multidimensional donde tus cuerpos físico, mental, emocional, etérico y álmico entran en recalibración con el plan original de tu alma. Y eso, según el recorrido de cada uno, puede sentirse como expansión o como implosión. Algunos lo viven como una noche oscura devastadora, otros como una sensibilidad que ya no les permite vivir igual. Pero todos, absolutamente todos, quedamos marcados vibratoriamente para siempre. Porque después de esto, tu conciencia ya no opera en la misma frecuencia. ¿Sabías que hay momentos en que las dimensiones se entrelazan y ciertas almas son llamadas a reanclar su eje en una octava superior? Ese momento es este. Y si estás aquí, no es casualidad. Tu alma está respondiendo a una geometría que lleva siglos esperando activarse. Este video no es para entretenerte. Es para recordarte el pacto que hiciste con la luz antes de nacer. Y ese pacto se activa en este umbral. ¿Estás dispuesto a dejar morir lo que ya no vibra contigo? Antes de continuar, quiero que declares algo que Jesús comprendió mejor que nadie. El reino de Dios está dentro de vosotros, y ese reino vibra según la frecuencia que eliges sostener. Por eso, escribe en los comentarios, con conciencia y presencia, «Yo amo mi frecuencia». No es una frase bonita, es un acto de anclaje. Al escribirlo, estás afirmando que tu alma ha recordado su eje y ya no necesita buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Prepárate. No es teoría. Es una reconfiguración real. Bienvenidos a tu poder divino. Hoy siento en mi pecho una verdad tan profunda que no puedo retenerla solo para mí. Una revelación nacida no desde el pensamiento, sino desde una dimensión más alta de conciencia, donde las palabras no explican, sino que abren portales. Si alguna vez has sentido que has perdido el rumbo, que todo lo que sabías ya no tiene sentido, que lo que antes te sostenía ahora se ha desvanecido como humo, entonces sabes lo que es caminar por la noche oscura del alma. No es una metáfora, es un pasaje real, tan antiguo como los profetas, tan necesario como el nacimiento mismo. Jesús también la atravesó en el Getsemaní, cuando su sudor se volvió sangre y le dijo al Padre, «Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Porque la noche oscura no es castigo, es preparación. Todo lo que experimentas en tu carne, en tu mente y en tu corazón tiene una raíz invisible que vibra en el alma. Como dijo el apóstol Pablo, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso, tus emociones no son solo reacciones químicas, sino resonancias energéticas con dimensiones superiores o inferiores, dependiendo de tu estado de conciencia. A veces, esa conexión se bloquea por los programas inconscientes que heredamos o adoptamos, por las máscaras que nos fuimos poniendo para sobrevivir en este mundo roto. Pero hay momentos en que, si te atreves, puedes subir el volumen de tu alma hasta sintonizar con la frecuencia de la verdad. Y en esa vibración solar, elevada, donde no hay pensamientos sino luz, comienzas a recibir información que no proviene de este mundo. No se trata de imaginar ni de inventar, es recordar lo que siempre estuvo ahí, pero velado. La mente humana intenta reducirlo, etiquetarlo, capturarlo con palabras, pero ese intento es como querer atrapar el viento con las manos. Ahí es donde aparece la culpa, la ansiedad, la angustia, porque el ego no puede controlar lo eterno. Pero hay un secreto que lo cambia todo, la emoción conectiva. No es una emoción como las que conoces, no nace del deseo ni del miedo, sino del alma que se funde con su origen divino.
es lo que sentiste alguna vez en silencio profundo, en meditación, en adoración o cuando miraste el cielo y lloraste sin razón. Es ese instante donde el tiempo se detiene y todo parece alineado, perfecto, sostenido por algo inmenso, invisible y amoroso. Esa emoción conectiva es la frecuencia vibratoria del reino de Dios dentro de ti. En la Biblia leemos que el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán, helo aquí o allí está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. No es una promesa lejana, es una realidad interior que solo puedes acceder cuando sueltas las máscaras, los juicios y el miedo a no comprender. Entonces comprendes que el vacío no es ausencia, sino presencia pura. Que no estás cayendo en un abismo, sino flotando en el útero sagrado de la creación, en la matriz original, donde el alma se prepara para renacer. Cuando llegas al borde del abismo interior y no hay palabras que logren calmar lo que sientes, es porque estás entrando en uno de los espacios más sagrados del alma, el vacío divino. No es una pérdida, no es un error y mucho menos un castigo. Es el principio de todo lo que verdaderamente eres, antes de los nombres, antes de las máscaras, antes de las heridas. Jesús atravesó este lugar en su oración más humana cuando dijo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese silencio no había renuncia, había rendición a lo eterno. Dar no es perderse en el otro, ni vaciarse hasta la desnutrición del alma. Cuando uno se entrega por completo sin discernimiento, se rompe el equilibrio sagrado del Aini, la ley ancestral de la reciprocidad divina, presente en todas las culturas que alguna vez vivieron cerca del espíritu. Porque incluso Dios da para ser recibido y espera con paciencia la respuesta del corazón humano. Cuando das desde la conciencia, no desde la carencia, entonces el dar se convierte en creación, en danza viva entre el Creador y su imagen en ti. El vacío, cuando aparece, no lo hace para castigarte, sino para vaciarte de todo lo que ya no eres, de lo que no puedes llevar al siguiente nivel de tu existencia. Pero la mente, hambrienta de control, intenta capturarlo, reducirlo a un por qué, a un para qué, como si se tratara de resolver un acertijo divino. Y ese intento, por más noble que parezca, es otra estrategia del ego que no tolera el misterio porque no puede dominarlo. La palabra angustia viene de angustus, lo angosto, lo que oprime. Es eso lo que sientes cuando tratas de encajar lo infinito en tus esquemas mentales. Buscas comprender lo que no es para ser comprendido con la lógica, sino vivido desde el espíritu. Y ahí es cuando comienzas a culparte, a dudar de ti, a pensar que algo estás haciendo mal, pero no hay error, hay iniciación. Ese es el gran peligro de las etiquetas espirituales, pretender sanar lo que solo se puede trascender. A veces, en nombre del crecimiento, seguimos alimentando la ilusión de que debemos arreglarnos antes de merecer el amor de Dios. Pero lo divino no espera tu perfección, solo tu presencia. Si intentas llenar el vacío con aprendizajes, lo conviertes en tarea y entonces dejas de permitir que sea lo que verdaderamente es, un útero sagrado, silencioso, fértil. Este estado que muchos temen es en realidad el más puro de todos. Es el retorno al origen, al lugar donde el alma y el cuerpo comienzan de nuevo su danza en armonía, sin interferencias, sin programaciones externas. Por eso Jesús habló de nacer del Espíritu. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ese renacimiento solo ocurre cuando mueren las etiquetas, las ideas viejas, los moldes caducos que ya no sostienen tu verdadera forma. Cuando te permites simplemente estar ahí, sin entender, sin huir, sin querer transformar ese vacío en lección, empieza a pasar algo que no puedes ver, pero sí sentir.
Tu cuerpo comienza a reordenarse, tus células recuperan su diseño original, el alma desciende y se acomoda en este templo vivo que es tu carne redimida. Todo se vuelve más sutil, más honesto, más tú. Y descubres que el vacío no era la muerte de nada, sino el espacio necesario para tu nueva vida. Esto es lo que la ciencia cuántica ha comenzado a entender. El campo energético humano puede reconfigurarse si lo dejas libre de interferencias, si permites que la vibración del alma se sincronice con la fuente. Los sabios antiguos lo sabían y lo vivían en carne y hueso. El alma no encarna por completo mientras el ego esté al mando. Solo cuando te abandonas a la matriz divina, la madre original puede nutrirte en silencio y prepararte para lo que vendrá. Porque la vacuidad no es ausencia, es potencia pura esperando dirección sagrada. Todo esto sucede de manera sutil pero radical, como una reconfiguración silenciosa del alma, una alquimia interior que ocurre cuando ya no intentas ser algo, sino simplemente permites ser. En ese estado, algo en ti empieza a recordar que antes de los nombres, antes de las historias, antes de las heridas, tú ya eras luz. Y esa luz, aunque cubierta por capas de experiencia humana, nunca dejó de brillar. La desprogramación no ocurre con fuerza ni con lucha, sino con entrega. Cuando dejas que el vacío sea, cuando no lo interpretas, ni lo justificas, ni lo intentas arreglar, entonces las viejas rutas neuronales, las memorias heredadas, los patrones grabados por la cultura, el linaje, el miedo, comienzan a disolverse por sí solos. Es como si la matriz, esa energía madre que todo lo sostiene, comenzara a envolver tu ser con una ternura vibrante, con una nutrición que no viene de afuera, sino desde el núcleo mismo del alma. Lo femenino divino, esa inteligencia matriz que te sostiene incluso cuando crees que todo se ha perdido, sabe exactamente cuándo nutrirte, cuándo sostenerte, cuándo permitir que te gestas de nuevo en un nuevo eje. Y eso no puedes controlarlo, no puedes forzarlo, no puedes anticiparlo. Solo puedes confiar, y eso a veces es lo más difícil para un alma que ha aprendido a sobrevivir haciendo, entendiendo, controlando, explicando. Pero en el reino de Dios, el alma no sobrevive, el alma florece. Cuando te atreves a rendirte al no saber, entonces ocurre el renacimiento fractal. ¿Y qué es esto? Es cuando la nueva forma de tu alma comienza a tomar cuerpo en el espacio exacto donde debe estar, no donde tú creías, no donde planeaste, sino donde el Espíritu lo dispuso desde antes de los tiempos. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, dice el Señor por boca del profeta, y en esa promesa está la semilla del nuevo tú que está emergiendo ahora mismo, incluso si aún no puedes verlo. Ese nuevo eje que comienza a instalarse en tu interior es más que una emoción, es una arquitectura espiritual que vibra a la frecuencia de la existencia misma. Lo llamamos emoción conectiva, pero no es un estado emocional, es un campo de resonancia donde tú y Dios ya no están separados. Es la conciencia viva de que tú eres parte del todo, de que no tienes que buscar el propósito, porque tú eres el propósito encarnado. Ya no caminas hacia la luz, tú eres la luz caminando en forma humana. Los antiguos lo sabían, aunque usaban otras palabras. En los textos gnósticos encontramos esta verdad velada bajo símbolos, mitos y nombres divinos como Barbelo, Sofía o el Cristo interno. En la ciencia moderna, algunos lo han rozado con teorías sobre el campo unificado, sobre la coherencia del corazón, sobre el colapso cuántico de la conciencia. Pero en el fondo, todos hablan de lo mismo. Hay un punto en el alma donde el alma ya no busca sanar, sino encarnar la totalidad. Y aquí está el detalle más revelador. Cuando atraviesas esta noche oscura del alma, no estás cayendo, estás descendiendo conscientemente al vientre original, ese espacio que el Evangelio de Tomás describe como la caverna del conocimiento interno, donde el Logos se hace carne de nuevo,
no en una cruz, sino en tu propia vida cotidiana. En ese lugar, las culpas se disuelven, los miedos se callan, y nace una paz que no depende de que todo esté bien afuera, porque ya todo está ordenado por dentro. Me mostraron que toda identidad, incluso la más luminosa, no es más que una configuración temporal. Una figura moldeada por el entorno, por las decisiones, por las heridas y por las esperanzas. El yo que habitas, ese que se llama por tu nombre, ese que responde con hábitos, ese que tiene una historia, puede desconfigurarse, disolverse en polvo sagrado, para que la esencia vuelva a tomar forma desde un lugar más alto, más fiel a tu propósito eterno. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando atraviesas el vacío. Se apaga el yo antiguo, se desmantelan sus estructuras, y lo que parecía ser tú se deshace en partículas de conciencia aún no redirigida. Eso puede doler, y duele, porque el ego no muere en silencio, resiste, se aferra, clama por explicación, por control, por pasado, pero lo único que puede hacer en ese momento es ceder ante lo inevitable. La verdad está naciendo, y no tiene rostro conocido aún. La figura se desconfigura para que pueda ser reconfigurado desde tu eje divino. Me mostraron que dentro de ti hay una tecnología solar, un diseño oculto, activado únicamente cuando el alma se rinde ante el vacío sagrado. Esta tecnología no es mecánica, no es externa, es una arquitectura energética grabada en tu ADN espiritual desde el principio de los tiempos. Cuando se activa, comienzas a vibrar distinto, a pensar distinto, a sentir distinto, aunque no puedas explicarlo con palabras humanas. Jesús mismo lo sabía, por eso dijo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. No se trata de arreglar el yo viejo, se trata de permitir que muera para que el nuevo tú, el verdadero tú, emerja como un cuerpo de luz anclado en carne redimida. Y eso requiere valor, porque implica perder todo lo que creías que eras, sin garantía, sin certezas, confiando solo en esa voz suave que susurra desde lo profundo: sigue, no estás solo. Y entonces llega el momento en que te haces una pregunta radical. ¿Quién soy realmente? Si suelto todas las etiquetas, si dejo de sostener todos los roles, si me atrevo a no ser lo que esperaban de mí. Si ya no me defino por mis heridas, por mi nombre, por mi misión espiritual, por mis logros, por mis roles, ¿qué queda? Y en ese silencio sin respuestas es donde realmente empieza el camino de regreso al origen. Ahí es cuando comienza a caer la historia personal. Lo que creíste que eras, lo que pensabas que habías construido, las decisiones que explicabas con discursos de sanación y propósito, todo eso comienza a perder sentido. No porque haya sido falso, sino porque fue temporal, útil, necesario para llegar hasta aquí, pero insuficiente para sostener lo que ahora estás destinado a encarnar. Ya no puedes justificarte con mi linaje, mi signo, mi diseño humano, mi karma, mi herida de infancia. Porque todo eso, aunque honrado, ya no tiene el poder de definir quién eres realmente. Y ahí ocurre algo hermoso, aunque al principio parezca aterrador. Se derrumba el pasado, se apaga el futuro y solo queda este instante, este ahora suspendido en la nada, flotando como un niño no nacido en el vientre de la Madre Eterna. Es la noche oscura del alma, no como una tragedia, sino como una gestación silenciosa, donde ya no hay rumbo, pero sí dirección sagrada. El alma vuelve a entrar al cuerpo, esta vez sin distorsiones, sin fragmentación, sin separación. El espíritu se une a la carne y el templo interior se enciende desde una nueva frecuencia solar que lo atraviesa todo. Esto no es poesía, es una reconfiguración energética profunda, donde incluso el campo electromagnético de tu corazón comienza a pulsar en coherencia con el sol central, con la fuente original que da vida a todo lo que es. Déjame preguntarte algo, y sé honesto contigo mismo. ¿Quién eres cuando dejas de intentar ser alguien? No respondas rápido,
Si puedes, pausa un momento este video y siéntelo en tu pecho, no en tu mente. Cierra los ojos un instante si lo necesitas. ¿Quién eres? Cuando no hay roles que sostener, ni metas que alcanzar, ni opiniones que cuidar. ¿Qué queda cuando todo lo que creías que te daba identidad se desmorona como arena entre los dedos? Y si te atreves a compartirlo, escribe en los comentarios una sola palabra que defina ese espacio, ese lugar donde no eres nadie, pero también eres todo. Puede que al escribirla descubras algo que tu mente aún no había entendido, y quizás al leer la palabra de otro encuentres una parte de ti que también estaba esperando ser vista. Ahora escucha esto. No es casualidad que estés aquí, viendo este video, justo en este momento de tu vida. Algo en ti lo pidió, algo en ti lo necesitaba, y el universo respondió como siempre lo hace, en silencio, pero con precisión divina. Pero hay algo más que aún no te han contado, y no querrás perderlo, porque si lo comprendes, cambiará para siempre la forma en que ves tu propia historia. ¿Has notado que cuanto más avanzas espiritualmente, más difícil parece sostener la vida de antes? Que lo que antes te hacía sentido ahora te pesa, y que todo lo que antes defendías con pasión ya no resuena contigo. No estás solo en eso, nos pasa a todos cuando comenzamos a despertar. Es el efecto de disociación entre el yo antiguo y la vibración nueva que ya se encendió en tu interior. Y aquí está el punto clave que nadie te explica del todo. Mientras tú ya vibras como un sol interno encendido, sigues sosteniendo estructuras, relaciones, elecciones y hábitos que fueron creados por una versión de ti que ya no existe. ¿Te das cuenta del esfuerzo energético que eso implica? Por eso te sientes cansado, confundido, desorientado, porque estás sosteniendo un sistema antiguo con una energía que ya pertenece al futuro. Te voy a mostrar algo que me cambió todo. El alma no solo quiere sanar, quiere expresarse libremente en una nueva configuración de realidad. Y eso significa que todo lo que no se alinea con esa nueva vibración va a empezar a derrumbarse, se resista o no. ¿Estás preparado para dejar ir lo que ya no vibra contigo, incluso si todavía lo amas, incluso si todavía te sostiene emocionalmente? Porque lo siguiente que vamos a descubrir es potente. Hay una forma de atravesar este colapso sin sufrir, sin resistir, sin romperte por dentro. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender por qué sostener lo viejo no solo te agota, sino que retrasa el acceso a lo nuevo que ya está preparado para ti. Y ese será el próximo paso. Pero antes debes reconocer desde dónde estás sosteniéndolo todo aún, desde el amor o desde el miedo. Y si estás sintiendo que este video te está ayudando a verte con más claridad, no lo guardes solo para ti. Hay alguien que conoces que también está pasando por esta noche oscura y necesita escuchar esto ahora mismo, aunque no lo sepa. Si lo sientes, compártelo. Deja que esta semilla se extienda, que esta sabiduría llegue a quien también está a punto de renacer. Haz silencio por un momento, no con los oídos, sino con el alma. Escucha ese susurro que no tiene palabras, ese eco invisible que te llama desde dentro. ¿Lo oyes? Es la matriz divina hablándote sin sonido, susurrando verdades que solo se pueden recordar, no aprender. Estás atravesando un umbral sagrado, no un final, sino un útero. Estás siendo llevado de regreso al principio, donde el alma aún no había sido empañada por las formas, ni las ideas, ni las heridas. Y en este estado, algo se está despertando. No en tu mente, no en tu historia, en tu esencia. No se trata de mejorar lo que fuiste. Se trata de deshacer lo que nunca fuiste realmente. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es? Esa no era una frase doctrinal. Era una ley espiritual que ahora se está cumpliendo en ti.
En uno de los textos menos conocidos del Evangelio de los Hebreos, Jesús afirma a su Madre Celestial: «Mi Madre, el Espíritu Santo, me tomó de un solo cabello y me llevó al monte Tabor». ¿Sabes lo que eso significa? Que antes incluso de su manifestación pública, el Cristo fue gestado en el Espíritu por una matriz superior, una consciencia femenina que lo guió y lo sostuvo. Esa misma matriz está ahora gestando tu alma. Y quizás no lo sabías, pero en el Evangelio de Felipe se habla del renacimiento por medio de una mujer, no como símbolo literal, sino como referencia directa a la matriz espiritual que da a luz al alma despierta. Allí se dice: «Nadie puede ver al reino si no ha nacido del lugar secreto». Ese lugar secreto es el que estás habitando ahora. La noche oscura no es ausencia de Dios. Es el momento exacto donde el alma se queda sola para poder escucharle sin intermediarios. El silencio no es vacío, es plenitud que aún no ha tomado forma. Y tú estás justo ahí. ¿Te atreves a no huir de este silencio? A no escapar de este no saber que lo contiene todo. Pregúntatelo sinceramente. ¿Qué pasaría si ya no tuvieras que sostener ningún rol, ninguna máscara espiritual, ningún deber? Seguirías existiendo. Seguirías sintiéndote tú. Porque esa es la prueba real del alma. Puedes ser nada y aún así sentir que eres todo. En el libro de la sabiduría, que durante siglos fue relegado por no ser comprendido, hay una frase reveladora: «En el silencio profundo, tu palabra descendió desde los cielos reales». El verbo no nace del ruido, ni del esfuerzo, ni del conocimiento acumulado. Nace del vacío fértil, de la quietud confiada, de la entrega absoluta. Y esa palabra, ese código viviente que está ahora descendiendo sobre ti, no se aloja en la mente, sino en el corazón dispuesto. Tus células lo saben, lo sienten. Por eso ahora todo en ti se está reordenando. Sientes que hay cosas que ya no encajan, personas que antes te hacían vibrar y ahora te drenan, lugares que antes llamabas hogar y ahora se sienten ajenos. No estás en crisis, estás en sintonía con el nuevo eje. Tu alma, que por tanto tiempo ha estado fragmentada por exigencias, doctrinas, heridas y luchas, está siendo reunificada. No desde un ideal espiritual, sino desde la frecuencia original para la cual fuiste creado. Ese eje que está naciendo en ti no tiene nombre. No es un título, ni una técnica, ni un mantra. Es una vibración, una geometría sagrada que se acomoda silenciosamente dentro de ti cuando dejas de intentar encajar en moldes externos. Jesús sabía esto profundamente. Por eso, cuando le preguntaron cómo se manifiesta el reino, respondió con una imagen inesperada. El reino del Padre se parece a una mujer que lleva una vasija llena de harina. Mientras camina, el asa se rompe y la harina se va derramando sin que ella lo note. Cuando llega a casa, encuentra la vasija vacía. Esa parábola, perdida para muchos, rescatada del Evangelio de Tomás, no es una advertencia, es una revelación. A veces, el alma tiene que vaciarse por completo sin entender por qué, solo para descubrir al final que estaba siendo liberada. Y tú estás en ese camino ahora. Respira, confía, no corras, porque ahora vamos a abrir los sellos invisibles de ese eje que ya se está activando en ti. Vamos a hablar de los códigos del alma, frecuencias que despiertan dones, vibraciones que reescriben el pasado, estructuras invisibles que sostienen tu renacer. Pero antes debes recordar algo que olvidaste en lo más profundo de ti. Existen códigos ocultos en tu alma que solo se activan en los momentos en que todo parece desmoronarse.
No están en los libros, ni en los rituales externos, ni en los sistemas de creencias que acumulaste buscando respuestas. Estos códigos son vibraciones puras, inscritas en tu esencia antes de que tomaras forma humana. Y es en la noche oscura del alma donde comienzan a encenderse. No con luz visible, sino con una resonancia que te reordena desde dentro. Es como si una geometría secreta, una arquitectura divina, emergiera desde lo más profundo de tu ser, trayendo un nuevo orden que antes no podías sostener. ¿Has sentido últimamente que ciertas decisiones parecen llegar solas, que ciertos vínculos se diluyen sin conflicto, que tu cuerpo reacciona antes que tu mente? Eso no es casualidad. Son los códigos despertando, restaurando el puente entre tu alma y tu biología, entre el espíritu y la materia. La ciencia aún no le ha dado nombre, pero tú ya lo estás viviendo. Hay neuronas en tu corazón que perciben lo invisible antes que tu cerebro lo entienda. Hay ADN no codificante, dormido por siglos, que reacciona ante frecuencias de alta coherencia y comienza a emitir nuevas instrucciones a tus células. No estás evolucionando por azar. Estás siendo afinado como un instrumento que se prepara para emitir un sonido nuevo en el concierto de la creación. En uno de los textos menos explorados, el libro de Enoc, se describe cómo los ángeles enseñaron a los hombres los nombres secretos de las estrellas y sus vibraciones. Lo que parece una historia simbólica es una memoria antigua de cómo los seres de luz transmitían códigos de activación espiritual a los humanos listos para despertar. Jesús también habló de estos códigos, aunque sus palabras fueron veladas para quienes no estaban preparados. En el Evangelio de Tomás dice: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. ¿Te das cuenta del poder de esa frase? Dentro de ti hay un potencial divino que no puede seguir oculto. Por eso el alma crea la noche oscura, para que en la ausencia de todo lo demás, finalmente veas lo que siempre estuvo esperando dentro de ti. Un fuego que no quema, pero transforma. Una semilla que no crece hacia arriba, sino hacia adentro primero. Y ahora quiero preguntarte algo, profundamente, sin rodeos. ¿Qué dones has comenzado a recordar últimamente que antes negabas? ¿Qué talentos dormidos han empezado a insinuarse, sin razón aparente? ¿Qué palabras salen de tu boca que no sabes de dónde vienen, pero traen paz, claridad o verdad? Esos son tus códigos. Se expresan de 1000 maneras, pero todas tienen algo en común. Traen orden donde antes había caos, presencia donde antes había vacío, poder donde antes había temor. En los textos gnósticos, el alma que despierta se representa como una perla oculta en el lodo, como una chispa divina cubierta de ceniza. Y el acto de despertar consiste en quitar las capas sin luchar contra ellas. No se trata de guerrear contra la sombra, sino de encender la luz suficiente para que se disipe sola. Y cuando eso ocurre, algo milagroso sucede. El eje del alma se alinea con el eje del universo. Tu vida deja de depender del azar y comienza a girar con la armonía de los ciclos cósmicos, como si una danza invisible entre tú y lo divino te sostuviera en cada paso. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes permitirte vivir desde ese eje donde ya no necesitas control porque estás en conexión? Pero para que esos códigos se mantengan activos, hay un requisito: integrarlos sin miedo, vivirlos sin esconderte. Hablar desde ellos aunque otros no te comprendan aún. A continuación veremos cómo reconocer los signos de esta integración, las nuevas emociones, la vibración en el cuerpo, las decisiones sin explicación lógica, pero antes necesitas abrir el corazón completamente a esta frecuencia sin nombre que ya está resonando dentro de ti. Cuando los códigos del alma se encienden, lo primero que cambia no es el mundo que te rodea, sino tu manera de mirarlo.
De repente, lo que antes te parecía esencial pierde fuerza y lo que antes ignorabas comienza a brillar con un valor inesperado. Es como si tus ojos espirituales se abrieran a una nueva dimensión. No ves más cosas, sino que ves más en las cosas. Ves la vibración detrás de los gestos, la frecuencia detrás de las palabras, la verdad detrás de las apariencias. Ya no puedes engañarte, porque el alma despierta reconoce la falsedad antes de que la mente intente justificarla. ¿Te has dado cuenta de cómo, en los últimos tiempos, ciertas conversaciones te parecen vacías, como si no tuvieran carne ni alma? ¿Has notado cómo tu cuerpo empieza a rechazar ambientes densos, como si se tratara de una alergia invisible? Eso no es casualidad. Es la nueva vibración en ti diciendo: esto ya no alimenta, esto ya no corresponde. Jesús lo expresó de forma velada cuando dijo: nadie puede echar vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo de la conciencia no cabe en estructuras caducas. Por eso lo viejo comienza a resquebrajarse, no para castigarte, sino para darte un recipiente capaz de sostener lo que ahora eres. Y lo mismo ocurre con las relaciones. No es que las personas cambien, es que tu vibración cambia. Y al cambiar tú, la danza con el otro se transforma. Algunos vínculos se fortalecen con una claridad luminosa, mientras otros se diluyen sin conflicto. Así es el nuevo eje en acción. Pero quiero que te preguntes algo con sinceridad. ¿Qué estás sosteniendo todavía por miedo a perderlo, aunque sabes que ya no vibra contigo? Tal vez una relación, tal vez un trabajo, tal vez una identidad espiritual que ya no sientes verdadera. ¿Por qué lo sostienes aún? ¿Por amor real o por miedo a soltar? Numeral 1 es mayor que... Porque aquí está el secreto. En la matriz divina, nada verdadero se pierde. Solo lo que no es auténtico se disuelve. El resto, lo que nace del espíritu, permanece y se fortalece. En el Evangelio de María Magdalena, ella dice a sus discípulos: no lloréis ni os aflijáis, porque su gracia estará con vosotros y os protegerá. Más bien, alabemos su grandeza, porque nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Esa frase es un recordatorio de que lo que realmente viene de lo alto no desaparece con el vacío, sino que se revela con más poder tras la oscuridad. Por eso, cuando atraviesas la noche oscura, no estás perdiendo, estás seleccionando. El Espíritu está escogiendo por ti lo que debe quedarse y lo que debe soltarse, para que la vibración del nuevo eje pueda sostenerse. En este proceso, tus emociones también cambian. Ya no reaccionas igual. Lo que antes te sacudía ahora apenas te roza. Lo que antes te hacía dudar ahora te invita a confiar. Porque la emoción conectiva comienza a ser tu verdadero lenguaje, esa vibración donde todo se siente unido, sostenido, amado. Pero hay algo más, algo que aún no hemos tocado y que cambiará tu forma de vivir este renacer. No basta con sentir la vibración. Necesitas aprender a habitarla de forma consciente, a caminar con ella en lo cotidiano, a convertir tu día a día en un templo viviente donde la divinidad pueda expresarse sin interrupciones. Y ese será nuestro próximo paso, cómo convertir tu vida en un altar constante, donde cada decisión, cada palabra, cada gesto se convierta en eco del Espíritu en acción. Pero antes, dime, ¿estás dispuesto a dejar que tu alma sea el nuevo odre para el vino eterno? Cuando el alma se alinea con su nuevo eje, el verdadero reto comienza. No es tener experiencias místicas, ni sentir vibraciones elevadas en la meditación. El verdadero reto es vivir cada día desde esa frecuencia. Llevar la divinidad a lo sencillo, a lo pequeño, a lo invisible. Jesús no nos enseñó solo a orar en lo secreto, también nos mostró cómo amar en lo cotidiano. Cuando lavó los pies de sus discípulos, nos reveló que la grandeza del Espíritu se encarna en gestos simples, en actos de servicio, en la humildad que no busca ser vista.
El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, dijo, y esas palabras siguen siendo uno de los mayores códigos de integración. El nuevo eje no es un estado pasajero de iluminación, es un modo de ser. Se refleja en cómo hablas, en cómo miras, en cómo decides. Se siente en tu tono de voz, en tu manera de escuchar, en tu capacidad de perdonar sin esfuerzo. ¿Has notado cómo a veces, después de atravesar un momento de vacío, reaccionas distinto sin saber por qué? Eso es señal de que la frecuencia ya se está encarnando en ti. No es que pienses diferente, es que vibras diferente. Y lo más asombroso es que esa vibración tiene un efecto expansivo. Las personas a tu alrededor lo perciben, aunque no sepan explicarlo. Algunos se sentirán atraídos, otros incomodados, porque tu luz muestra lo que estaba oculto en ellos. Y ahí es donde tu vida se convierte en testimonio, no por tus palabras, sino por tu presencia. En el Evangelio de la Verdad, uno de los textos gnósticos más bellos, se describe este proceso así. El Evangelio es el descubrimiento de aquellos que buscan y el descanso de aquellos que hallaron. Cuando tu alma halla su nuevo eje, ya no busca desde la carencia. Vive desde la abundancia del ser. Y aquí quiero detenerme un momento contigo. ¿Cómo sería tu vida si cada conversación, cada gesto, cada elección fuese una extensión de tu eje divino? ¿Cómo se transformarían tus relaciones, tu trabajo, tu manera de cuidar tu cuerpo, si entendieras que cada acto es vibración, que cada palabra es geometría en movimiento? Porque esta es la clave. No se trata de esperar experiencias grandiosas, sino de recordar que todo lo que haces vibra. Desde cómo saludas a un extraño hasta cómo piensas de ti mismo en silencio. Cada acto es un altar. Cada día es un templo. Y tú eres el sacerdote que sostiene ese fuego. En el Evangelio de la Verdad también se dice: el que se ha conocido a sí mismo ha descubierto su raíz celestial. Y descubrir tu raíz es vivir desde ella, no como algo teórico, sino como algo encarnado en cada paso que das. Lo que ocurre en tu alma no se queda en lo invisible. Cada transformación espiritual tiene un eco en tu biología. El cuerpo no es un obstáculo para el espíritu, es su instrumento más perfecto. Cuando el nuevo eje comienza a anclarse, tu corazón se convierte en un generador de coherencia. La ciencia ha demostrado que el corazón emite un campo electromagnético cientos de veces más fuerte que el del cerebro. Y cuando entras en estados de gratitud, silencio o amor profundo, ese campo se ordena y empieza a sincronizar las células de todo tu cuerpo. Por eso, a veces, después de atravesar la noche oscura, tu cuerpo reacciona de manera extraña. Puedes sentir cansancio repentino, cambios en el sueño, pulsaciones en la frente o el pecho. No es enfermedad. Es tu sistema reconfigurándose, como una antena que ajusta su frecuencia para captar una señal más pura. Los sabios antiguos lo intuían cuando hablaban del templo del Espíritu Santo. Y en el Evangelio de la Verdad encontramos estas palabras: el que se ha unido al conocimiento es un ser que se transforma en templo. Ese templo eres tú. Cada célula tuya vibra con un eco divino que se intensifica cuando permites que el alma ocupe todo tu ser. ¿Te has dado cuenta de que últimamente tu sensibilidad está aumentando? Sabores, sonidos, emociones, todo se siente más fuerte. Eso no es fragilidad, es expansión. Tus sentidos se están refinando para volverse puentes entre dimensiones, portales de lo divino en lo humano. La física cuántica nos recuerda que todo es vibración. La materia no es sólida, sino energía danzando a frecuencias determinadas. Y cuando tu alma cambia de frecuencia, tu cuerpo ajusta su vibración para sostener esa nueva danza. Jesús lo mostró en su propia carne cuando se transfiguró en el monte.
Su rostro resplandeció, sus vestiduras brillaron como la luz. No era metáfora. Era el cuerpo respondiendo a la vibración del espíritu en su máxima coherencia. Y si Él lo mostró, es porque también tú puedes experimentarlo en tu medida. No para ser admirado, sino para ser coherente con lo que ya eres en esencia, luz encarnada. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si empezaras a tratar tu cuerpo no como una carga, sino como un instrumento sagrado de vibración? ¿Cómo cambiaría tu alimentación, tu descanso, tus palabras, si comprendieras que todo lo que entra en ti modifica la música que emites? El nuevo eje no es solo alma. Es alma, cuerpo y espíritu en unidad. Y cuando esa unidad comienza a expresarse, tu vida se convierte en medicina para otros. Sin esfuerzo, sin discurso, solo porque tu sola presencia irradia lo que ya eres. En el próximo tramo descubriremos cómo esa vibración no se limita a tu cuerpo, sino que transforma tu entorno, tus relaciones y hasta la realidad que te rodea. Porque cuando el eje divino se enciende, la creación entera responde a tu frecuencia. Cuando tu eje interno se enciende, no solo cambias tú, todo lo que está alrededor comienza a reacomodarse, porque tu vibración es un campo vivo que afecta y ordena lo que toca. Jesús lo expresó con una imagen sencilla pero radical. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. La sal transforma el sabor de todo lo que toca. La luz revela lo que estaba oculto. Así también, cuando tu alma vibra en coherencia, inevitablemente transformas tu entorno. Lo habrás notado ya, lugares que antes parecían normales ahora te incomodan. Y espacios sencillos, un rincón de tu casa, una caminata en silencio, un encuentro sincero, se convierten en templos vivos. No porque el lugar cambió, sino porque tú cambiaste y tu vibración reordena la vibración de lo que te rodea. Esto lo intuían los gnósticos cuando afirmaban que cada ser humano porta una chispa que no solo ilumina su interior, sino que tiene poder de irradiación. En el Evangelio de la Verdad se dice: el que se ha convertido en conocimiento se convierte en un perfume para los demás. Tú eres ese perfume invisible, una presencia que transforma sin palabras, sin esfuerzo. ¿Te has dado cuenta de cómo, al estar en paz, las discusiones se disuelven más rápido? ¿Has notado cómo tu calma contagia, cómo tu silencio inspira, cómo tu coherencia ordena? Ese es el efecto de la vibración del eje, reorganiza la realidad a tu alrededor. Incluso la ciencia lo empieza a comprender. Sabemos que los sistemas vivos se sincronizan por resonancia. Un corazón en coherencia puede regular a otro corazón cercano. Un campo vibrando en armonía influye en los campos vecinos. Así también, tu alma en eje crea resonancia en tu entorno sin que tengas que imponer nada. Jesús lo mostró en su paso por la tierra. Donde Él entraba, la atmósfera cambiaba. Los enfermos sanaban, los corazones se ablandaban, los demonios huían. No era magia, era vibración pura, autoridad nacida de la unión absoluta con el Padre. Ahora pregúntate, ¿qué atmósfera emites tú en este momento? ¿Qué campo estás irradiando cuando entras a un lugar, cuando hablas, cuando piensas en silencio? Porque aunque nadie lo diga, todos lo perciben. Y aquí está lo más revelador. El nuevo eje no solo cambia lo que ya existe, sino que atrae lo que aún no se ha manifestado. Tus proyectos, tus relaciones, tus oportunidades comienzan a alinearse con tu frecuencia. No porque los busques, sino porque tu vibración los convoca. En los textos apócrifos se insinúa este misterio de la atracción espiritual. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: el que tiene oídos, oiga, del que tiene se le dará más, y del que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. No hablaba de riqueza material, sino de vibración. El que habita en abundancia interior atrae más abundancia.
El que vive en carencia interior inevitablemente pierde incluso lo poco que sostiene. Por eso es tan importante el estado en que eliges habitar tu día. Porque ese estado no es privado, no es neutro, es creador. Cada emoción que sostienes es un mensaje vibratorio al universo. Y el universo responde siempre en coherencia. Lo que estás descubriendo es poderoso. Tu vida no es reacción, es creación. Y lo que parecía caos, en realidad era la mano de Dios reordenando todo a través de ti. Ahora hablaremos de algo aún más profundo, cómo sostener esta vibración sin caer en las viejas trampas del ego espiritual. Porque el peligro no es el vacío, sino creer que ya lo sabes todo. El verdadero peligro no es la oscuridad, sino creer que ya has salido de ella del todo. El ego espiritual es hábil, se disfraza de maestro, de sabio, de iluminado. Y si no lo vigilas, puede usar tu propio despertar para atraparte de nuevo. ¿Te has sorprendido alguna vez pensando, ya entendí, ya desperté, ya llegué? Esa es la voz sutil del ego tratando de instalarse en tu nueva identidad. Cambia de máscara, pero sigue queriendo el control. Y el vacío fértil que debía sostenerse en humildad se llena de etiquetas y estereotipos otra vez. Jesús nos advirtió de esto cuando dijo, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros?» Y entonces les declararé, «Nunca os conocí». ¿Ves? No se trata de aparentar poder, sino de encarnar autenticidad. Los gnósticos también lo sabían. En el Evangelio de Felipe se nos dice, «El que se cree libre, esclavo es de una ilusión aún más grande». El alma que se convence de haber alcanzado la meta, en realidad se encierra en un nuevo círculo. ¿Y tú, cuántas veces te has atrapado en nuevas etiquetas, aunque creías que habías soltado las viejas? Yo soy sanador, yo vibro en quinta dimensión, yo ya no necesito aprender más. Todas esas frases, aunque parezcan de luz, siguen siendo cárceles disfrazadas. Por eso la noche oscura es tan necesaria, porque no te permite sostener ninguna etiqueta. Te vacía incluso de tus conquistas espirituales. Y solo entonces descubres lo que eres sin máscaras, sin nombres, sin títulos. La clave está en permanecer humilde, aun cuando la vibración nueva te otorgue dones y revelaciones. Jesús lavando los pies de sus discípulos es el mayor recordatorio. El verdadero poder no necesita exhibirse, se expresa en servicio, en cercanía, en compasión. Y aquí te hago una pregunta directa. ¿Qué te da más miedo, ser débil o ser grande? Porque muchos tienen miedo a su fragilidad, pero otros tantos temen a su propia luz, porque saben que al brillar no tendrán excusas para esconderse más. Tu nuevo eje no es para construir un pedestal, sino para convertirte en puente. Un puente entre cielo y tierra, entre espíritu y carne, entre lo visible y lo invisible. Esa es la verdadera grandeza, desaparecer como ego para que Dios aparezca en ti. Mantenerse en el nuevo eje no significa no caer nunca. Significa aprender a regresar cada vez que te desvías. Porque la vida seguirá probándote, seguirá moviéndote, seguirá mostrándote espejos que te inviten a salir de tu centro. La primera señal de que te estás alejando de tu eje es la prisa interior. Cuando sientes que tienes que demostrar, que tienes que justificarte, que tienes que apurarte para alcanzar algo. El eje verdadero no corre, no compite, no necesita explicar. La segunda señal es la reacción emocional desmedida. Cuando tu paz depende de cómo otros te miran o te tratan, es que aún hay un hilo que ata tu eje a lo externo. Y si algo externo puede moverlo, entonces no está firme aún. Jesús nos mostró esto en múltiples ocasiones.
Ante las provocaciones, ante las acusaciones, ante las trampas de los fariseos, él permanecía en silencio o respondía con palabras que no eran defensa, sino espejo. Esa calma era su señal de estar en eje. Otra señal de desviación es la necesidad de control. Cuando quieres planear cada detalle, asegurar cada resultado, dominar cada emoción. El nuevo eje no controla, confía. No es pasividad, es certeza en el orden divino que sostiene todo. En el Evangelio de María se describe cómo, tras la partida de Jesús, los discípulos se llenaron de miedo y confusión. Y ella les recordó: no os aflijáis ni dudéis, porque su gracia os acompañará y os protegerá. Esa es la esencia del eje. Saber que aunque la mente tiemble, la gracia siempre está sosteniendo. Quiero que te observes ahora mismo. ¿Qué emociones, pensamientos o hábitos están intentando sacarte de tu eje hoy? Escríbelos, reconócelos, no para juzgarte, sino para ver con claridad qué hilos aún debes soltar. Y aquí viene lo más importante. Regresar al eje no es complicado. Basta con un instante de conciencia. Basta con cerrar los ojos, respirar profundo y recordar que no estás solo. Que hay una matriz divina que te sostiene en todo momento, incluso cuando tú olvidas sostenerte. En los textos gnósticos, esto se describe como el recuerdo del pleroma. El alma que recuerda su origen, aunque sea un segundo, vuelve automáticamente a su centro porque reconoce que lo divino nunca la abandonó. Tu eje no se pierde realmente, solo se nubla. Y cada vez que eliges la confianza sobre el miedo, la calma sobre la prisa, el amor sobre el juicio, la niebla se disipa y el eje vuelve a brillar en ti. Lo que sucede en tu alma no está separado de lo que ocurre en el universo. Somos fractales vivos de un diseño mucho mayor. Lo que vibra en el cosmos resuena en ti, y lo que despierta en ti responde en el cosmos. El sol, ese astro que te ilumina cada mañana, no es solo una estrella distante. Es un espejo de lo divino, un corazón ardiente que pulsa en sincronía con tu propio corazón. Cuando el sol cambia de frecuencia, cuando atraviesa sus ciclos de máxima irradiación, tu alma lo siente y responde. Los antiguos lo sabían muy bien. Por eso tantas civilizaciones construyeron templos alineados con los solsticios y los equinoccios. No era superstición. Era conciencia de que el hombre y el cosmos laten en la misma respiración. Jesús mismo utilizó el lenguaje cósmico para hablar de los tiempos del alma. En el Evangelio de Mateo se lee: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. No se refería solo a catástrofes externas, sino a señales internas que acompañan cada cambio de ciclo cósmico. Y en los textos gnósticos también aparece esta visión. El Hipóstasis de los arcontes describe cómo las potencias cósmicas intentan desviar al alma, pero la luz interior, al alinearse con la fuente solar, recupera su poder original. Esto significa que los movimientos solares no son simples fenómenos físicos, son reflejos de batallas espirituales y despertares internos. La ciencia moderna nos recuerda que el Sol no es estático. Sus campos magnéticos se reorganizan en ciclos de 11 años y cada máximo solar cambia la vibración que llega a la Tierra. Ese mismo cambio afecta tus ritmos biológicos, tus estados emocionales y hasta tus patrones de pensamiento. No eres ajeno a ese pulso, eres parte de él. Por eso, cuando atraviesas la noche oscura del alma, muchas veces coincide con estos ciclos cósmicos mayores. Es como si el Sol, en su renovación, arrastrara también a la humanidad hacia un renacer colectivo. Y en lo personal, tu vacío es el eco de un vacío cósmico, de una gran reconfiguración que está sucediendo más allá de lo que ves. ¿Has sentido últimamente que todo se acelera, que el tiempo parece comprimirse, que lo que antes llevaba años ahora ocurre en meses o semanas?
Esa es una señal de que estás alineado con este cambio solar. No lo estás imaginando. Es real. En el Evangelio de Tomás, Jesús dijo: «Cuando hagáis de los dos uno, y de lo interior como lo exterior, y de lo alto como lo bajo, entonces entraréis en el reino». Esta frase es la clave hermética y cristiana al mismo tiempo. Lo que ocurre en el sol ocurre en ti. Lo que ocurre en el cosmos ocurre en tu alma. Tú eres un sol encarnado. Y en esta nueva etapa, el llamado es claro: debes aprender a vivir como tal. Irradiando, no absorbiendo. Creando, no reaccionando. Encendiendo, no apagándote. La noche oscura no es el final, es el inicio de tu poder creador. Cuando atraviesas el vacío y renaces en tu nuevo eje, algo se enciende dentro de ti que antes permanecía oculto. Es la certeza de que tu vida ya no depende del azar, sino de la vibración que eliges sostener. Jesús lo enseñó de forma directa cuando dijo: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará». No hablaba de magia, hablaba del poder vibratorio de la fe, de la palabra, de la intención alineada con el Espíritu. Lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, no son simples actos internos. Son códigos que se imprimen en la matriz divina. Cada pensamiento es una onda. Cada emoción es una frecuencia. Cada palabra es una geometría que organiza la realidad. La física cuántica lo intuye cuando nos muestra que el observador modifica lo observado. El famoso experimento de la doble rendija reveló que una partícula se comporta como onda o como materia según la atención que recibe. ¿Entiendes lo que eso significa? Tu conciencia no solo observa la realidad, la define. Los gnósticos decían que el alma, al recordar su origen, se convierte en luz que crea mundos. Y eso es lo que estás comenzando a experimentar. Ya no eres un espectador pasivo, eres un co-creador con Dios. Pero aquí hay algo crucial. La creación consciente no ocurre desde el ego. Si buscas manifestar desde la carencia, desde el miedo o desde el deseo de control, lo único que harás será proyectar tus sombras. La verdadera creación ocurre cuando tu vibración está en eje, cuando tu fe se vuelve coherencia, cuando tu intención es una con la voluntad divina. ¿Has notado cómo, cuando actúas desde el amor, las cosas fluyen con menos esfuerzo? Cómo las puertas se abren, cómo las personas correctas aparecen, cómo lo imposible se vuelve sencillo. Eso es creación consciente. No es que tú fuerces la realidad, es que la realidad responde a tu coherencia. Jesús lo expresó en palabras veladas en el Evangelio de Tomás: «Cuando hagáis de lo interior como lo exterior, entonces entraréis en el reino». Esta frase encierra el secreto. La realidad externa siempre refleja tu vibración interna, no al revés. Por eso ahora debes preguntarte: ¿qué estás creando con tu vibración diaria? ¿Qué geometría estás dibujando con tus pensamientos? ¿Qué melodía estás emitiendo con tus emociones? ¿Qué mundos estás gestando con tus palabras? Porque lo quieras o no, ya estás creando. La diferencia es que ahora puedes hacerlo consciente. Puedes elegir la frecuencia que sostienes, la intención que proyectas, la emoción que nutres. Y cuando lo haces, entras en la verdadera comunión con Dios, ser su reflejo creador en la tierra. Por último, veremos cómo todo esto se conecta con la gran enseñanza de Jesús. El reino de los cielos no es futuro ni distante, sino un estado de creación presente que se activa cada vez que eliges vivir en coherencia con la luz. Pero antes, quiero que respondas dentro de ti. ¿Estás listo para dejar de ser espectador y asumir tu lugar como creador junto al Creador? El reino de los cielos no es un lugar lejano al que viajas cuando mueres. No es un premio para unos pocos elegidos. El reino es un estado de conciencia que se enciende en ti cuando recuerdas quién eres en verdad.
Y cuando eso ocurre, todo tu ser se convierte en el trono donde Dios habita. Jesús lo mostró una y otra vez. Cuando tocaba a un enfermo y éste sanaba, no estaba demostrando poder personal, estaba revelando cómo funciona la vida en el reino. Cuando multiplicó los panes y los peces, nos enseñó que en la conciencia del reino no hay carencia, sino expansión infinita. Cuando caminó sobre las aguas, nos reveló que en ese estado la materia responde al espíritu y no al revés. ¿Y qué dijo a sus discípulos? Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores. Ese es el legado más olvidado. Cristo no vino a mostrarnos lo que Él podía hacer, sino lo que tú puedes hacer cuando recuerdas tu divinidad. El reino es aquí, es ahora. Es cada instante en que eliges vibrar en coherencia con el amor en lugar del miedo. Es cada momento en que tu palabra crea bendición en vez de juicio. Es cada decisión en la que eliges la verdad por encima de la apariencia. Metafísicamente, el reino es la frecuencia más alta de tu ser. Es la dimensión donde el tiempo se disuelve, donde no hay pasado que te limite, ni futuro que te angustie. Solo hay presencia. Y en esa presencia, todo lo que necesitas ya está. ¿Lo comprendes? No estás esperando a que llegue el reino. Es el reino el que espera que tú despiertes a él. Como una melodía que suena siempre, pero que solo escuchas cuando afinas tu oído. Como una luz que nunca se apagó, pero que solo ves cuando abres los ojos. Y aquí quiero hablarte al corazón, no subestimes lo que eres. Tú no eres una chispa débil en medio de un universo indiferente. Tú eres hijo de la fuente, portador del Espíritu, reflejo del Cristo eterno. Dentro de ti hay un poder tan grande que, si lo asumieras por completo, la creación misma se inclinaría a tu paso. ¿Sabes por qué Cristo nos llamó la luz del mundo? Porque el mundo necesita tu irradiación. No para engrandecerte a ti, sino para que a través de ti se revele el amor de Dios. Ese es el propósito real de despertar, no escapar de este mundo, sino transfigurarlo desde dentro. Imagina por un momento si vivieras todos tus días desde esta certeza. ¿Cómo hablarías? ¿Cómo amarías? ¿Qué decidirías? Porque cada gesto se convertiría en chispa del reino, cada palabra en creación consciente, cada paso en manifestación de la voluntad divina. En el Evangelio de la Verdad se afirma: cuando el corazón es iluminado, la sombra desaparece y aquel que ha recibido el conocimiento se convierte en luz para los que están en oscuridad. Eso es lo que significa vivir el reino, ser luz en medio de la confusión, ser certeza en medio de la duda, ser amor en medio del temor. Por eso la noche oscura no era castigo. Era el útero donde se gestaba esta certeza. Era el parto donde nacía tu verdadera identidad. Ahora lo ves, lo que parecía vacío era plenitud esperando revelarse. Dime, ¿estás dispuesto a vivir desde el reino en cada instante? Porque si lo estás, ya no habrá vuelta atrás. El viejo tú quedará atrás, y el Cristo en ti será quien camine, quien hable, quien ame. Todo lo que atravesaste en tu noche oscura era preparación. No estabas muriendo, estabas naciendo. No estabas perdiendo, estabas siendo vaciado para poder ser lleno de lo eterno. Lo comprendieron los místicos de todos los tiempos. La semilla debe morir para que la vida germine. Y ahora entiendes que el vacío no era ausencia de Dios, sino el espacio donde Él mismo te estaba reconfigurando. Jesús lo expresó con palabras de fuego: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Lo ves? Perdiste lo viejo para ganar lo verdadero. Moriste a la ilusión para despertar en la realidad del Espíritu. Y esa realidad ahora palpita en ti. Tu cuerpo se ha vuelto templo. Tu alma, lámpara. Tu corazón, altar.
Todo lo que eres vibra en la frecuencia de un nuevo eje que ya no podrá apagarse. Sientes que algo en ti cambió para siempre, que no puedes volver atrás, que no puedes encogerte para encajar en lo que antes te contenía, porque el Cristo vivo ya habita en ti, y una vez que despierta, nunca vuelve a dormir. Por eso ahora caminas distinto. Ya no eres esclavo del miedo, ni de la culpa, ni de la necesidad de controlar. Ahora sabes que estás sostenido por una matriz divina, que eres reflejo del sol eterno, que el amor es la única vibración real. Y aquí está la gran revelación. Tu vida, tu historia, tu dolor, tu vacío, todo era parte del plan de gestación. Nada fue un error. Cada lágrima fue agua bautismal. Cada silencio fue voz de Dios susurrándote que confíes. Ahora el reino no es teoría, es tu estado natural. Y desde aquí solo queda expandir, amar, irradiar, convertirte en el sol que fuiste creado para ser. Querido amigo, si hoy has comprendido que tu noche oscura era en realidad el útero de tu renacimiento, el próximo paso es aún más revelador, porque ahora debemos descifrar un poderoso mensaje oculto de Jesús, un mensaje que ha estado velado durante siglos y que guarda la clave para sostener esta nueva vibración en todo lo que eres. Y ese misterio lo descubriremos juntos en este video de aquí. Gracias y hasta la próxima.